Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues ya sabemos todos que ha salido el aviso de que está siendo grabada. Pues muchas gracias, Tatiana, por la presentación, por la introducción al 21º Congreso Internacional sobre Diversidad en Organizaciones, Comunicaciones y Naciones. Bueno, pues la verdad que siempre es un honor, un lujo poder presentar este tipo de eventos, especialmente pues en una red como esta red de investigación de diversidad que se reúne en torno a un interés común por las diferencias humanas y la diversidad, así como por sus múltiples manifestaciones en el seno de las organizaciones, comunidades y naciones. Como red de investigación nos definimos por nuestro enfoque temático y la motivación para construir estrategias de acción determinadas para ciertos temas comunes. En primer lugar, y desde Common Ground, en la sección de español, Common Ground tiene una parte de inglés y otra que desde 2017 estamos fomentando para el intercambio de experiencias académicas en español, pues queremos dar pues, el agradecimiento y el reconocimiento a las editoras de esta red, a las profesoras Carmen Miguel Vicente y María Ángeles Medina Sánchez, ambas colegas de la Universidad Complutense de Madrid, y bueno, personas que se han entregado de una manera sobresaliente a esa intención que tenemos última de poder compartir con todos vosotros, creo que podemos tutearnos, con todos vosotros esta tarde y estos días que comienzan hoy, ¿no? Además de ese agradecimiento, bueno, pues quiero presentar cuál sería el tema destacado de esta conferencia de 2021, que sería la resiliencia económica y el desarrollo sostenible en tiempos de crisis, senderos de educación, inclusión y acción. Y dentro de eso tenemos, como bien habréis podido ver en la presentación de la página del Congreso, pues 4 temas principales. El primero sería identidad y pertenencia, el segundo, educación y aprendizaje en un mundo de diferencias, el tercero, diversidad organizacional y el cuarto, diversidad en la comunidad y gobierno. Bueno, si ya les digo que es un honor y un placer poder presentar un acto de este tipo, y les doy la bienvenida y además os invito a que participéis abiertamente en todos los actos que vaya habiendo a lo largo del Congreso. Bueno, digamos que especial honor es poder presentar a los dos contertulios, los dos personajes, porque así lo son los dos eminencias que vienen esta tarde a hablar con nosotros, ¿no? Por un lado, el profesor Carlos Andradas, de la Universidad Complutense de Madrid, que ha sido profesor visitante en universidades como Berkeley, Stanford y Harvard, que ya habla bastante. Ha realizado estancias también de investigación en Rennes, en Pisa, Dortmund y Münster, y en el Mathematical Science Research Institute de Berkeley. Catedrático de álgebra desde el año 97, ha formado parte de proyectos de investigación financiados por planes de investigación nacionales y presidente de la Confederación de Sociedades Científicas Españolas, miembro del Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad. Y ya en el ámbito de gestión universitaria fue decano de la Facultad de Matemáticas de la Complutense, vicerrector de investigación y vicerrector de política académica y profesorado también de la Complutense hasta 2011, habiendo sido el coordinador general de la propuesta Campus de Moncloa, la energía de la diversidad, por la que la universidad fue reconocida como campus de excelencia internacional. De 2015 a 2019 ha desempeñado el cargo ni más ni menos que de rector de la Universidad Complutense de Madrid y ahora mismo es asesor científico de la vicepresidenta cuarta y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico. Por ahí, una parte de esta presentación. Vamos a dedicar un tiempo a poder dialogar con Carlos. Dialogaremos también con otro pilar y un honor para este congreso, que es Mirta Casanova, fundadora y presidenta del Instituto Europeo, como diría ahora, para la gestión de la diversidad. Ella da apoyo en su política estratégica a empresas, instituciones y regiones. Es miembro del Consejo Europeo de Diversidad, promovido por la Fundación The Conference Board, y miembro del Summit de la Diversidad y Acciones Trabajo-Familia del Reino Unido. Miembro del Global Forum de Diversity Issues y fundadora y directora general durante 16 años de la multinacional
Stenholm Inc. Y 10 años CEO de Nibis Group, especialista en prospectiva y análisis de escenarios. Es profesora de gestión de la diversidad en la Universidad de SADE y profesora durante 21 años de prospectiva para el mundo empresarial en el programa ODAME de Mujeres Empresarias. Ha sido presidenta de la EWG, Red Europea de Mujeres para el Desarrollo de la Dirección, que es miembro del Lobby Europeo de la Mujer, miembro del Consejo de la Fundación Gorbachev, y Mirta Casanova fue nominada Una Mujer para Europa en 1996 por el Comité Británico del Galardón. Un resumen, en ambos casos, muy resumido, muy centrado en las cuestiones que bueno, hemos podido destacar de ese inmenso currículum que avala a los dos participantes de esta tarde, ¿no? La idea es que estemos aproximadamente pues, una hora, ¿vale? Vamos a hacer esta presentación, ya la termino. Una intervención, en primer lugar, del profesor Carlos Andradas, que duraremos unos 20 minutos aproximadamente, y luego la intervención de la profesora también y colega Mirta Casanova, también otros 20 minutos. Dejaremos un espacio para ruegos y preguntas. ¿De acuerdo? Pues lo dicho, esta sería la introducción. Damos por inaugurado, digamos, en esta primera parte esta sesión. Y bueno, con respecto al profesor Carlos Andradas, bueno, diríamos que primero vamos a tratar la diversidad en la formación universitaria, ¿no? La universidad se ha sumado al compromiso de la inclusión, de la diversidad, al igual que la comunidad CGS School, promotora de este congreso también, de Common Ground School. En 2015 apadrinaste e invertiste como doctor honoris causa por la Universidad Complutense de Madrid al que fuese rector de la Universidad de Harvard, Derek Curtis Bok. Precisamente este reconocimiento se le otorgó debido a su decisiva contribución a la modernización de la educación superior y por el desarrollo de políticas sociales, entre otras cuestiones. Esa primera pregunta sería, ¿qué supuso para ti el conocer las políticas sociales y educativas en diversidad de esta universidad, Carlos? Bueno, muy buenas tardes. Déjame comenzar, José Luis, primero felicitándoos a todos por la celebración del Congreso, ya este 21 Congreso, y agradeciéndoos muchísimo la oportunidad que me dais de asomarme un poquitín a vuestra actividad, ¿no? Como has dicho antes, yo soy matemático, con lo cual, fijaos que me parece que soy un mundo absolutamente, digamos, paralelo, o por lo menos que tiene poco que ver con el tema de la diversidad. Pero entiendo, claro, que me habéis invitado más que por mi condición de matemático, por, digamos, la experiencia de gestión que he desarrollado en la universidad, ¿no? Aunque tengo que decir, para empezar, que en matemáticas, en concreto, que es una disciplina que se ve como, bueno, pues un poco esotérica, misteriosa, siempre se ha prestado bastante atención a la diversidad, ¿no? En parte, diversidad, si queréis, psíquica, porque como se dice muchas veces así en corrillos, los matemáticos somos gente un poco rara, ¿no? Que a veces tenemos nuestras singularidades y nuestras deficiencias a nivel emocional y a nivel de relación y necesitamos también una atención específica. Y también en cuanto a diversidad y necesidades especiales de tipo físico, ¿no? Yo he conocido a lo largo de mi trayectoria como profesor y como estudiante alumnos invidentes, por ejemplo, que estudiaban matemáticas, que es algo que dicen que no es extraño ni mucho menos, ¿no? Por la capacidad y bueno, justamente las características de abstracción, ¿no? Que las matemáticas tienen, y de otro tipo, digamos, también de necesidades de atención física, de atención a la diversidad que son necesarias y que se presentan, ¿no? Y quiero agradecer, y déjame que lo diga, que lo personalice muy especialmente en Carmen y en María Ángeles, porque yo sé que si hoy puedo estar con vosotros estos minutos, pues es por el cariño en particular que ellas me tienen y no por ningún mérito propio en mí, ¿no? Y una vez dicho eso, pues fijaos, la
la investidura como honoris causa del profesor Derek Bok, ¿no? Que fue rector de Harvard, se enmarcó dentro de lo que era la celebración de los 25 años de un centro que la Universidad Complutense tiene allí en Harvard, el Real Colegio Complutense en Harvard, que se creó justamente cuando era presidente de la Universidad de Harvard el profesor Derek Bok, ¿no? El profesor Derek Bok tuvo bastantes años de presidente, cambió muchísimo la Universidad de Harvard, y una de las cosas precisamente en las que actuó, como tú muy bien has dicho, fue tomando medidas de carácter social, ¿no? De atención social a varios niveles, pero para empezar, abriendo la Universidad de Harvard a capas sociales que antes, digamos, no podían tener acceso, les estaba vedado simplemente por cuestiones económicas, y él, digamos, se empeñó precisamente en que la universidad, y una universidad como Harvard, ¿no? Considerada en muchos rankings como la mejor universidad del mundo, tenía que estar también abierta, digamos, a todo tipo de capas sociales, ¿no? Y otra característica fundamental a la que prestó también mucha atención fue a la renovación educativa, tanto en los currículos que se estudiaban, metiendo muchas materias transversales, ¿no? Para todos los alumnos, y también a valorar, a que se valorara la docencia de los profesores a la hora de su promoción posterior, el desarrollo de su carrera, cosa que, digamos, normalmente se presta mucha más atención a todos los aspectos de investigación, etcétera. Y una tercera componente, que es a la que quería mencionar y en la que se encuadra lo que decía antes, a la internacionalización, es decir, a fomentar tanto el que los estudiantes viajaran a otros países como que estudiantes de fuera, digamos, estudiaran en Harvard. Y dentro de esa internacionalización es donde se encuadró su iniciativa de aprobar el Real Colegio Complutense en Harvard, y digamos, ese doctorado honoris causa pues era un reconocimiento precisamente, ¿no? A esa labor que hizo y de la que se ha beneficiado no solamente la Universidad Complutense, sino prácticamente muchísimos estudiantes de todas las universidades españolas, ¿no? Porque curiosamente esta fue una condición que se puso en el acta fundacional, que la puso precisamente Harvard, y en este caso su presidente, y es que aunque, digamos, la titularidad fuera de la Universidad Complutense, tenía que estar abierta a intercambios y a visitas de estudiantes de cualquier universidad española que quisiera usar esas instalaciones, ¿no? Bueno, ese es el contexto en el que se celebró, y a mí lo que me impresionó del profesor Derek Bok fue precisamente su fe y su creencia en la importancia y la capacidad de la educación para transformar a las personas y con ello transformar la sociedad, ¿no? Yo siempre cito, ¿no? Este refrán, que creo que es oriental, ¿no? Dice, bueno, uno primero quiere cambiar el mundo, entonces no sabe cómo hacerlo, después quiere cambiar su país, tampoco sabe muy bien cómo hacerlo, quiere cambiar, digamos, su ciudad, su entorno más próximo, bueno, va un poco a trancas y barrancas, después decide cambiarse el mismo, ¿no? Y entonces se da cuenta de que todo a su alrededor empieza a cambiar, ¿no? Bueno, pues yo creo que precisamente la educación, la capacidad transformadora que tiene la educación para cambiar a las personas, ¿no? Y a partir de ahí, pues tener un cambio en la sociedad. Esto es algo que inspiró toda la trayectoria de Derek Bok y en particular también su trayectoria como presidente de Harvard, y que a mí me resultó tremendamente inspirador para después mi periodo de gestión también al frente de la Universidad Complutense, ¿no? Y dentro de esa atención, digamos, social de abrir la universidad a todas las capas sociales, está también a abrirla a todos aquellos
que tienen, independientemente, digamos, de su origen social y también de sus condiciones y de su situación física, porque todo el mundo debe ser atendido y puede ser atendido si se le proporcionan, digamos, los cauces y las herramientas y los medios suficientes, ¿no? Interesante. Pues es que, del mismo modo, en ese mismo año, durante tu legislatura como rector de la Universidad Complutense de Madrid, se implantaron políticas sociales significativas que se materializaron en la creación de la Unidad para la Diversidad e Inclusión, que ofrece los servicios, recursos y apoyo social educativo a la comunidad, que se le denomina el corazón de la Complutense. ¿Qué supuso esto, la creación de esta unidad para ti? Bueno, fíjate, esto era una convicción íntima que venía de antes, ¿no? De hecho, en la creación de esa unidad, yo la llevaba ya en el programa electoral, es decir, que no era algo sobrevenido, ¿no? que ocurriera, sino que realmente era una idea que venía ya madurándose desde hacía tiempo, que tiene sus orígenes, de hecho, en mi época de vicerrector, cuando varios años antes, siendo rector el profesor Berzosa, se crea la Oficina de Integración para las Personas con Discapacidad, ¿no? Lo que se llamaba la OIPD, ¿no? Que atendía fundamentalmente y casi exclusivamente eso, a personas con discapacidad física, que necesitaban una atención y unas ayudas y unas adaptaciones a veces muy específicas y muy concretas, ¿no? Y entonces se monta esa oficina, ya digo, en el año 2000, pues yo creo que fue en el año 2003, al poco de ser rector el profesor Berzosa, ¿no? Y mi idea fue que había que impulsar eso y darle precisamente una mayor dimensión, ¿no? Es decir, no restringirse solamente a los aspectos de discapacidad física, que también, por supuesto, pero en general hacerlo como una especie de faro de defensa y de atención y de reivindicación a la diversidad en sentido más amplio, ¿no? Y de hecho esa oficina pues se crea inicialmente, tiene tres, patas, ¿no? Tres unidades adscritas dentro de ella. Una, la OIPD, la que decía antes, la Oficina de Integración de Personas con Discapacidad. Otra, la atención a refugiados, ¿no? Es decir, una sección especial dirigida a refugiados, porque coincidió, si recordáis, con toda la crisis de Siria y los miles de personas que huían de Siria por la guerra. Y entonces nos planteamos dentro de la universidad, y después se llevó, de hecho, lo propusimos desde la Universidad Complutense en la CRUE, pues el tener unas iniciativas de atención a los refugiados, de acogida a los estudiantes, aquellos que estaban en la universidad y tuvieron que salir, que pudieran seguir con sus estudios, y también a los profesores universitarios que habían tenido que marcharse, pues estudiar la forma, los cauces de que pudieran, digamos, seguir con su tarea, pensando sobre todo en la vuelta, en la reconstrucción del país, cuando la cosa, digamos, ya fuera más llevadera, ¿no? Y la tercera unidad que había, que también nos resultaba muy importante, era la diversidad sexual, ¿no? Nos encontramos con que dentro de la universidad había programas específicos dirigidos a las mujeres, a la igualdad entre hombres y mujeres, pero estaba muy desatendido, y teníamos un colectivo, sin embargo, que era importante, que era significativo, pues todas aquellas personas con una diversidad sexual que no encontraban, digamos, ni un cauce ni mecanismos de protección ante eventuales tratos discriminatorios, y que necesitaban también el sentirse reconocidos y sentirse apoyados, ¿no? Y bueno, este fue el origen de esa unidad, que se fue desarrollando gracias a personas que trabajaban y que trabajaron ahí activamente, entre ellas pues tengo el gusto de citar desde luego a Carmen y a María Ángeles, que sigue funcionando hoy día y que yo creo que hace un beneficio extraordinario a la Universidad Complutense, precisamente porque es un foco, y yo creo que es una llamada de atención continua
a lo que es la pluralidad, a lo que es el respeto, a lo que es la convivencia y a lo que es, en definitiva, la equidad, la igualdad de todos, ¿no? en un sitio tan importante en particular como es la universidad, ¿no? Claro, y especialmente para aquellos que necesitan de ese trato especial en circunstancias muy difíciles, ¿no? Como estamos hablando de Claro, claro, colectivos. pero que aprendemos todos. Es decir, que Sí, normalmente sí, uno claro. siempre se piensa, ¿no?, que el beneficiado o los beneficiarios son aquellos y, sin embargo, los que atienden se benefician tanto, los que conviven con ellos también resultan extraordinariamente beneficiados y, en ese sentido, por eso digo que yo creo que es una riqueza para la institución, ¿no? Yo decía, ¿sabes?, en los actos de presentación y de presentación a la comunidad universitaria, cuando se aprobó, yo decía, digo, nadie duda de que la I+D, ¿no?, la investigación y el desarrollo, son esenciales dentro de una universidad, ¿no? Y aquí lo que se trata es de también poner sobre la mesa que la D+I, ¿no?, la diversidad y la inclusión, son igualmente importantes, ¿no? Entonces yo hacía este juego de palabras, digo, I+D y D+I. Tenemos que tener I+D y tenemos que tener también D+I, ¿no? Y de hecho en el logo de la oficina de la unidad esta para de la diversidad, pues en el logo efectivamente aparece una D+I, ¿no? Y me parece una idea muy bonita, ¿no? Y solamente una coletilla. Ha hablado de la CRUE. ¿Sabes si ha habido digamos, un espejo en otras universidades que hayan hecho o que trabajen de manera masiva este tipo Bueno, yo creo que sí que hay, en casi todas las universidades hay algún tipo de unidad que a veces está, digamos, incluida dentro de lo que es la atención a los estudiantes, etcétera, porque es un tema sobre el que efectivamente yo creo que se ha ido afortunadamente prestando cada vez más atención, ¿no? En nuestro caso no está dirigido tampoco única y exclusivamente a los estudiantes, sino que está dirigida a toda la comunidad universitaria, de tal manera que también los profesores pueden beneficiarse, el personal de administración y servicio y, por supuesto, todos los estudiantes. ¿No? Perfecto. Bueno, y en referencia a los programas y servicios de intervención para el estudiantado con diversidad funcional en las universidades españolas, la Oficina para la Inclusión de Personas con Diversidad de la Complutense, esta oficina que hablábamos, se encuentra entre las mejores valoradas en el estudio realizado por los colegas Alcedo, Agudo, Castelao, González y Rueda en 2007. Esto supone una apuesta por la igualdad de oportunidades y un aumento de la presencia de estudiantes con este perfil en el contexto universitario. En la enseñanza superior se conjuga una triple función, docente, investigadora y social, como hemos comentado, y una correspondencia con el cuarto objetivo del desarrollo sostenible. En el 18, con motivo de la conmemoración de los 15 años de esta oficina, señalaste que, y cito textualmente, no poner en marcha políticas de inclusión significa una pérdida para todos. Siempre que un colectivo queda excluido, toda la sociedad, en nuestro caso, toda la universidad pierde. ¿Consideras, Carlos, que la educación superior se ha enriquecido debido a la implementación de estas políticas? Sin duda. Fíjate que he dicho antes, ¿no?, que yo creía que era algo que nos beneficiaba a todos, ¿no? Y estoy absolutamente convencido, ¿no? Pensemos hay ejemplos a lo largo de la historia de científicos brillantísimos que, sin embargo, pues de no haber tenido una atención y unas posibilidades especiales, no hubieran podido desarrollar su carrera científica, ¿no? Y es evidente que el hecho de que una persona tenga determinadas carencias, tenga determinadas discapacidades físicas, pues no le impide para nada, como decía antes, el ser un científico brillante, el desarrollar sus capacidades intelectuales, su discurso, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que si no realmente somos capaces, digo, desde un punto de vista meramente, si se quiere, cuantitativo, de incorporar esas personas, estamos perdiendo, en muchos casos, mucho talento, ¿no? Pero es que además yo creo que entra también dentro, como decía antes, de lo que es el bienestar de la institución, ¿no? O sea, yo creo que un termómetro que mide la calidad
de una institución es precisamente su diversidad y cómo gestiona la diversidad, ¿no? Has mencionado antes cuando hicimos la propuesta del campus de excelencia, ¿no? Y fíjate que el lema que había, ¿no?, era justamente, ¿no?, la fuerza o la energía, me parece que era la energía de la diversidad, ¿no? Para que realmente, y esto además en la física y en la química se ve gráficamente, ¿no? Es decir, precisamente para que se produzcan determinados fenómenos reactivos, ¿no?, fenómenos químicos que producen energía, lo que hay que combinar son elementos diversos, ¿no? Entonces hay que ser consciente de eso, ¿no? Y en ese sentido no tener miedo a la diversidad, sino todo lo contrario, ¿no? Y esta diversidad, como digo, va desde la diversidad física, diversidad racial, diversidad de origen social, diversidad de formas de ser, ¿no?, y diversidad de pensamiento. Y en ese sentido, algo que una institución como la universidad, que lo que tiene que velar es precisamente por la excelencia, no puede dejar fuera a ningún colectivo que contribuya precisamente a esa diversidad, ¿no? Y la única condición tiene que ser el respeto, la tolerancia, ¿no?, y la aceptación. Qué bueno. La verdad que podríamos estar aquí toda la tarde. Voy a hacerte una última pregunta por ahora, después espero que en el turno de ruego y preguntas, pues seguro que sale alguna también interesante. Y es que recientemente ha sido nombrado, porque no para Carlos, asesor científico de la vicepresidenta cuarta y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico. Y la pregunta sería, ¿qué reto tiene el Ministerio sobre las políticas de sostenibilidad social inclusiva? A ver si nos puede adelantar algo, alguna línea de investigación en este sentido que podamos conocer. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, tengo que decir que llevo todavía poco tiempo, me he incorporado al Ministerio hace 2 meses escasos, con lo cual estoy todavía en esa fase un poco de aterrizaje, ¿no? Pero fíjate, lo que sí soy consciente, y de hecho discutimos y hablamos con mucha frecuencia, digamos, dentro del Ministerio, con la propia ministra y vicepresidenta cuarta, es precisamente a que esto de la transición ecológica y reto demográfico, ¿no?, que va todo en el nombre del Ministerio, no va solamente de cambiar el modo de energía, ¿no? Esto lleva aparejado todos unos procesos sociales de transformación social, de economía social, que son tremendamente importantes porque sin ellos los primeros van a fracasar, ¿no?, y a los que hay que prestar atención, ¿no? Vivimos cada día, por ejemplo, el conflicto, ¿no?, entre hacer un desarrollo muy armónico y muy equilibrado entre el despliegue de las nuevas formas de energía, ¿no?, y al mismo tiempo la conservación de la biodiversidad de nuestro patrimonio natural, de las especies, etc., ¿no? Va en paralelo también todo lo que son los problemas sociales de hacer una transición justa en los medios, en los ambientes rurales, ¿no?, donde efectivamente hace falta prestar atención al bienestar de las personas, a que los cambios que se produzcan no supongan la pérdida de modos de vida habituales, tradicionales, también en el modo rural, de ver cómo se puede contribuir con ello precisamente a frenar la despoblación, este fenómeno que estamos viviendo a nivel no solamente español, sino planetario, pero que en España también es muy acusado, de lo que es la migración progresiva del ámbito rural hacia las ciudades, con todos los problemas que eso supone de convivencia social, de diversidad también, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa agenda social tiene una importancia muy grande, ¿no? Y se trata efectivamente de ver cómo se puede ir armonizando todo esto. Y dentro de esa importancia social, evidentemente, está todo el tema de la inclusividad, de la inclusión, ¿no? Ver, por ejemplo, dentro de lo que son las políticas de reto demográfico, qué papel pueden jugar los ámbitos rurales también a la hora de crear comunidades inclusivas, ¿no?, donde
se puedan y encuentren alojamiento desde refugiados, por ejemplo, y vuelvo a algo que decía antes, ¿no? Tenemos mucha España vacía donde posiblemente se pueden dar oportunidades a personas que vienen huyendo de sus países y que tienen todo el derecho a tener una vida mejor, y también a cuidados especiales a personas con problemas seguramente también físicos, en los cuales, sin embargo, podrían desarrollarse de una manera mucho mejor en un ámbito como los ámbitos rurales. Yo creo que tenemos que felicitarnos porque los ministerios cuenten con expertos que los asesoren, y lo que espero de verdad como ciudadanos es que, y creo que esperamos todos en nuestros diferentes países, es que este tipo de políticas sean políticas de continuidad y no estén al son de un gobierno o de otro, sino que sean de sentido común, como lo que nos estás contando. Carlos, muchas gracias por ahora. Me voy con nuestra querida colega y compañera Mirta Casanova. Y Sí, bueno, pues Mirta, sí es verdad que la tenemos un poco con un poco de gripe, tiene la garganta ahí un poquito tocada, pero bueno, yo creo que aún así podemos seguir disfrutando de su compañía y de su discurso esta tarde. Mirta, buenas tardes otra vez. Te comento, mira, existe efectivamente una gran pluralidad de vértices, y tú como experta en el terreno, que acontecen en las personas y que hay que valorar en todas sus dimensiones para alcanzar esa inclusión social, educativa y laboral plena y de calidad, por supuesto, que reduzca las desigualdades según el 10º objetivo del desarrollo sostenible. ¿Crees, Mirta, que se está dando esa dimensión en el sector laboral en particular? Bueno, antes de contestarte, José Luis, primero me disculpo porque no tengo voz, que ya es horroroso. Después, darle las gracias a la red porque estáis haciendo una labor verdaderamente fabulosa, que yo agradezco especialmente porque le he dedicado los últimos 40 años de mi vida a la gestión de la diversidad y a la inclusión de la diversidad. Por lo tanto, oíros hablar para mí es como un regalo ya. Y decirle a Carlos que me quedaría escuchándole a él el resto de la tarde, porque me encanta todo lo que dice. Bien, bueno, pues en este tema, José Luis, lo que pasa es que cada país y cada región del mundo es diversa. Entonces, la actitud hacia el trabajo, hacia la vida social, hacia las comunicaciones, se manifiestan de manera muy diversa y, por lo tanto, condicionan la inclusión del mundo laboral. Por ejemplo, en los Estados Unidos, que es un entorno totalmente abierto, pues el cambiar de forma de trabajo no es un problema para el ciudadano americano porque está totalmente acostumbrado a las transformaciones, al cambio, y esos retos les proporcionan oportunidades en vez de miedos y en vez de amenazas. En Asia y África, por ejemplo, donde los gobiernos son esencialmente dictatoriales, pues ya las personas no piensan en gestionar una nueva modalidad de trabajo o de vida, sino que ya asumen que se les dará hecho. Entonces la innovación ahí está muy limitada, porque más bien obedecen a unas reglas que no hacen. Entonces, en cuanto a la Unión Europea, nos encontramos con el hecho de que la Unión Europea es diversa. Ella en sí es diversa históricamente, es diversa. Los países son diversos, pero son países diversos que tienen una community, los ciudadanos del país tienen cosas en común, que no lo hace tan diverso como los Estados Unidos, en que cada persona es diversa porque sus antepasados seguro vinieron o de Europa o de otro país. Por lo tanto, la configuración de la diversidad en la población de los Estados Unidos y la de Europa son totalmente diferentes. Y yo creo que entonces lo que tu pregunta es si se aborda de la misma forma. No se aborda de la misma forma los cambios y las transformaciones de ningún tipo, y sobre todo esta que tenemos inminente, que es la de las formas de trabajo. Yo creo que una de las grandes aportaciones que ha hecho el virus y la pandemia es el trabajo a distancia. Correcto. Yo creo que el trabajo a distancia va a cambiar las empresas, las personas y las comunidades. Las empresas son enormemente más eficaces porque la competencia hoy
la aportación que hacen las personas no se puede medir por las horas que se está en un despacho cuando hablamos de una empresa. Hay que medirla por la aportación que hacen. Y eso no se puede medir por horas. Entonces, el trabajo a distancia es muchísimo más eficaz para la empresa y es muchísimo más humano para las personas, porque la persona está gestionando su tiempo, que es el valor más importante que tiene hoy el ser humano, es su tiempo. ¿En qué invierte su tiempo? Que no tiene que invertirlo estando 8 o 10 horas encerrado en un despacho sin poder comunicarse con cosas y temas personales que pueda tener. Por lo tanto, ese es un cambio radical al cual se tiene que acostumbrar las personas en esa transformación y tienen que integrarla como nueva forma de trabajo y de operación en las empresas. Por otra parte, tenemos una barrera, o sea, ahora mismo el 57% de las personas que ahora trabajan a distancia querrían seguir trabajando a distancia, cosa que es verdaderamente fabuloso. Otra historia es que las empresas asuman que esa es la nueva forma de trabajar, porque tradicionalmente han estado acostumbrados a contar la gente por su presencia y esa es una cultura que hay que transformar, que les costará un trabajo transformar. Otra barrera que se tiene en este desarrollo, que entiendo que es importantísimo, es la barrera de los sindicatos. Los sindicatos hace años que no defienden lo que quieren los empleados, los trabajadores. Hace años. Hoy los trabajadores quieren tiempo, quieren promoción, quieren respeto, quieren todo menos más salario, menos tiempo, más vacaciones y más cosas. No es así, ni muchísimo menos. Por lo tanto, tenemos unas instituciones que no están ayudando a implementar esta transición sociocultural y socioeconómica que es de una importancia fundamental en una nueva era, que es la nueva era en la que tenemos que aprender a vivir, porque no es que la dan hecha, la tenemos que hacer. Efectivamente. Qué interesante los datos que aportas también, ¿no? Y cómo se valora muchas veces ahora más, y se valora y está estudiado la calidad de vida más que el sueldo, ¿no? Como comentaba, ¿no? La necesidad de tener tiempo libre también para poder disfrutar, hacer deporte, estar con la familia, en fin, cosas que muchas veces no se defienden suficientemente, ¿no? Bueno, y yo te quería comentar, porque según el estudio sobre la empleabilidad de los estudiantes y titulados universitarios con discapacidad y sus necesidades formativas y de aprendizaje para una inclusión en empleo de calidad de la Fundación 11, de la UNED y del Fondo Social Europeo, tener una titulación universitaria es un elemento facilitador para encontrar un empleo, aunque parece que no es suficiente. El mercado laboral también demanda una serie de competencias técnicas, así como un conjunto de competencias transversales. La pregunta sería, si la formación en diversidad entiendes que es un elemento primordial en el currículum de un trabajador, de una trabajadora. La formación en inclusión de la diversidad es parte de la formación vital de la persona, the people, la gente. Y esto hay que empezar de la niñez, porque cuando se adquieren los estereotipos de rechazo o de inclusión es en la niñez. Cuando el niño no está aprendiendo ni pensando, sino está absorbe una elección entre lo bueno y lo malo, entre lo que aceptamos una persona y no aceptamos otra, y después de mayor tiene ese estereotipo y lo exterioriza, y su toma de decisión la toma inconscientemente sobre las bases que adquirió de pequeño. Y entonces es importantísima la educación e inclusión desde pequeño, desde niños. No sé si sabes que yo tengo un hijo con discapacidad y que nació paralítico cerebral. Y ha hecho una transformación magnífica, una evolución magnífica. Y él, entre otras cosas, además de pintar escribe muy bonito. Y escribe cuentos inclusivos para los niños en los colegios. Para que aprendan de pequeños a que la persona puede tener unos valores magníficos que no tienen nada que ver con que tenga alguna discapacidad. Y eso es enormemente importante que hacer. Entonces nosotros, no sé si sabes que yo impulso una ONG de arte y discapacidad para promover el desarrollo social y profesional de artistas con discapacidad.
Entonces nosotros decimos que la discapacidad no discapacita para todo. No discapacita para todo. Hay otras personas que no tienen ningún defecto físico o algo, pero sin embargo son totalmente incapaces para hacer según qué tarea. La discapacidad no discapacita para todo, todo lo contrario. A ver, Beethoven era sordo, para empezar. Leonardo da Vinci, entre otras cosas, era disléxico. Mozart, todo. Van Gogh, bueno, tenía depresión y esquizofrenia. Frida Kahlo era paralítica, como sabéis, por un accidente. Stephen Hopkins, ¿qué queréis que os diga? El señor más discapacitado del mundo. Jamás se mencionó a Stephen Hopkins por su discapacidad. Cierto. Se le mencionaba siempre porque es el cerebro que más ha entendido el universo. O sea, había que conectarse al cerebro de este señor que se mantuvo vivo porque era un cerebro privilegiado. Y nadie lo presentaba por su discapacidad, absolutamente. Ni ninguna de esta gente. O sea, nadie dice, Beethoven es sordo. Es que primero va la música y Beethoven y después viene todo lo demás. O sea, es que no se concibe la música sin Beethoven. Pero no se dice, es que Beethoven era ciego, era sordo. No se dice. Entonces hay una forma de rechazar cuando no se conoce a la persona. Se rechaza cuando no se conoce, porque la parte más importante de la persona no es la que se ve, es su manera de ser, su manera de pensar. Bueno, pues entonces estos prejuicios se forman de pequeños. Entonces el tema de ser incluido o no ser incluido, por ejemplo, en la universidad o en las empresas, ya no depende de esta persona y de su capacidad, sino depende de que las personas del entorno sepan incluirles y acogerles. Entonces, esta formación a todo el entorno es importante darla. Como decimos en una empresa, hay que continuamente ir dando sesiones y acciones de sensibilización a todos los recursos humanos, a todas las personas, para que sean capaces de incluir a personas diferentes, porque ellos son diferentes también. O sea, una empresa que cree, una empresa no cree, piensa, cree sus tomadores de decisión, que cree que todo el mundo en la empresa son iguales y piensan igual, no es verdad. Todos somos diversos. O sea, la igualdad no existe, todos somos diferentes en muchas de las formas, en formas visibles y en formas no visibles. Entonces, este tema de la discapacidad tiene otra vertiente enormemente importante, y es que yo no estoy de acuerdo con esta imposición del 2% a empresas de más de 50 empleados a tener un 2% de personas en nómina con discapacidad. Yo creo que esta es una imposición que no se debe poner, entre otras cosas, porque en las empresas hay que escoger y seleccionar e integrar siempre personas por su capacidad. Y después lo demás ya es menos importante, pero primero su competencia para la labor que tiene que hacer. Entonces las empresas que no cumplen con ese requisito porque tienen miedo al rechazo que puedan crear los demás miembros de la organización, recurren a los centros especiales de empleo para subcontratarles funciones y actividades y servicios y así cumplir una ley que no cumple. Entonces todos nos estamos engañando a todos nosotros mismos y no estamos haciendo lo más importante, que es el desarrollo profesional y social de personas con discapacidad. Después otro error enormemente que se hace es imponer que las personas que trabajan, que las personas con discapacidad tienen unas pensiones, dependiendo de tu grado de discapacidad. Pero es que si recibes esta pensión, no puedes tener ingresos por encima de los 11.000 euros. ¿Qué es lo que pasa? Que las personas con discapacidad que cobran una pensión no se atreven a trabajar por miedo a perder la pensión. Entonces estamos condenando a un colectivo de 4,5 millones de personas a la miseria, y a la miseria de no desarrollarse personalmente y de no desarrollarse profesionalmente, donde os aseguro que al menos
en el área de discapacidad que tenemos y arte, que tenemos unos artistas verdaderamente fabulosos, es un crimen tan grande lo que se está haciendo que es tremendo. Entonces la solución sería pues esta pensión, que tienen miedo a perderla, porque para recuperarla tiene que volver a pasar por todo el trámite de una nueva evaluación a la que le tienen terror, como es natural. Pues lo fácil es decir, esta pensión se suspende mientras está trabajando o percibiendo unos ingresos y después se vuelve a reponer automáticamente. Bueno, pues esto no se hace y hemos tratado de hacerlo al infinito y no lo hemos logrado. O sea, y hay una cultura como atávica de decir el tener discapacidad es como un maleficio que le ha caído a una familia. Yo me acuerdo que cuando nació Mario, mi hijo Mario, yo traté de buscar organizaciones de personas con discapacidad para que nos pudiese ayudar en una inclusión, en su formación, en su cuidado, etc. Y también me encontré con cosas verdaderamente horrorosas y voy a compartir dos con vosotras de la manera más rápida que pueda. Primero, en Soria, hace 45 años, o sea, ayer, o sea, no es que hace muchos años, no, ayer. En Soria no había ningún niño con discapacidad por debajo de los 12 años, porque a los 12 años había una fundación que les acogía. O sea, hasta los 12 años estos niños estaban encerrados y escondidos. Bueno, eso es un crimen. Después, en esa época, salió a relucir un ser humano que encontraron una vez en un granero, que era una persona, una mujer, que de niña la habían dejado en el granero y esta persona estaba en posición de ave, comía como un ave, Una gallina, ¿no? como una gallina, se comunicaba de esa forma, no sabía hablar y tenía esa forma, pero horroroso. Cuando la sacaron de ahí, tuvieron, bueno, que empezar a ponerla derecha, a enseñarla a andar. Bueno, pero eso lo he vivido yo. O sea, y si esos son dos casos que han salido a la luz de una manera tremenda, ¿qué no habrá habido durante miles de años de ocultar personas con defectos? Es una cultura que tenemos que superar por cultura y hay que empezar en la educación de niños y continuar en todos los entornos educativos a insistir y fomentar la inclusión. No se puede bajar la guardia en ningún momento, no se acaba nunca de fomentar la inclusión. Tengo otra preguntilla, Mirta. El impacto de la innovación en la economía y su influencia en la creación de las ventajas competitivas constituye una realidad que hoy ya nadie discute. El impacto de la innovación es tremendo. Una de ellas, la más desconocida, es la diversidad en su equipo. La gestión de la diversidad en entornos laborales tiene como objetivo promover y favorecer una dinámica práctica de empoderamiento y capacitación personal que permita a las personas desenvolverse eficazmente en contextos de diversidad, por razón de género, de edad, diversidad funcional, origen, la que sea. En tu larga trayectoria, ¿has podido vivir múltiples experiencias significativas? ¿Podrías compartir algunas, por favor? Pues mira, tienes toda la razón, José Luis, porque es que una persona sola no innova generalmente. Tú te pones a pensar solo y no. Se innova cuando hay un contraste de ideas, cuando hay ideas nuevas, cuando hay oportunidades, cosas que no esperabais. Se innova en grupo. El grupo es innovador, la persona sola generalmente no lo es, salvo raras excepciones, que siempre lo hay. Entonces es interesantísimo leer la tesis, maravillosa, la tesis de Gonzalo Sánchez Davis, decano de la Universidad de Cádiz, que es dirección y gestión del capital intelectual en grupos académicos de investigación. Yo os lo sugiero, porque es una maravilla. Cómo se innova en grupos, todas las modalidades, es verdaderamente interesantísimo. Entonces, pues hay que innovar en grupos y los grupos tienen que ser inclusivos. El doctor Josep Di Stefano, de la Universidad de Lausanne, hizo un estudio, una investigación magnífica de 72 grupos en 5 países
que fueron Estados Unidos, Alemania, México, Japón y Canadá. ¿Y qué analizó? Pues la capacidad de innovación en el comportamiento de los grupos naturales o que se forman en una empresa. En las empresas a nivel mundial, la mayor cantidad de números de grupos y equipos que se forman son equipos homogéneos. O sea, son equipos en los cuales sus miembros tienen muchas commonalities, o sea, muchas cosas en común. Y se tratan como si fuesen todos igual. O sea, no se retan, las decisiones se toman enseguida, pero se toman sobre modelos pasados. No se toman sobre modelos futuros, sobre innovación, sobre cosas nuevas, sino se toman a repetir modelos pasados que evidentemente no se pueden aplicar hacia el futuro y muchísimo menos el futuro este que tenemos en marcha en este momento. Por lo tanto, estos grupos, que son la mayoría de los grupos de las organizaciones, tienden a la obsolescencia. Entonces, el otro número de grupos son grupos diversos, grupos que se forman porque cada vez la movilidad es mayor, la necesidad de otras competencias es mayor y se van montando grupos de gente que tienen competencias diversas. Pero ese grupo, si no se incluye sus personas, ese grupo es el gran generador de conflictos. Como vemos, grandes conflictos mundiales, porque los países tienen culturas diferentes y no se entiende, pues eso mismo pasa en los grupos. Y entonces los grupos menores, el menor número de grupos que hay en organizaciones son los grupos diversos inclusivos. ¿Qué quiere decir esto? Que intencionadamente estas personas han sido formadas para entenderse sus diferencias, asimilar sus diferencias, respetarlas y incluirlas para operar con ese valor añadido. Eso no quiere decir que yo cambie de manera de pensar porque esté colaborando con una persona diversa. Eso quiere decir que me enriquece. Y os voy a dar un pequeño ejemplo. Los indios Sioux decían, no puedo ponerme en tus mocasines sin quitarme los míos primero. Muy importante. Sí, importante. Sí. Trata de ponerte en los mocasines de los demás si no te quitas tu cacharra primero. Eso no quiere decir que dejes de ser tú, porque después te vuelves a poner tus mocasines. Pero mientras estás en los de los demás, tienes una capacidad de absorber y de dar y de interactuar magnífica. Bueno, la DG5 del año 2000 a 2010 estuvimos trabajando con ellas para desarrollar su política de diversidad para la Unión Europea. Ellos, la DG5 ha tenido en ese tiempo el verdadero interés de que se potencie la diversidad existente ya en Europa como arma de innovación, como Unión Europea. Fue interesante, yo no puedo contaros todo lo que pasó durante 10 años, pero fue absolutamente interesantísimo. Entonces, dentro de esa investigación, que hicimos investigación hacia universidades, hacia pymes, hicimos muchas, hicimos una concretamente orientada hacia la generación de innovación, que fue maravillosa y que pusimos como ejemplo, como empresa dinamizadora de esos grupos y de esa investigación, fue Novartis, que lo hizo absolutamente de maravilla. Y se probó una vez más que la innovación la generan grupos inclusivos diversos, sin lugar a la menor duda. Entonces voy a dar un ejemplo de una empresa, que no puedo decir el nombre, pero de una empresa de electricidad que analizamos en el Council, que se planteó como objetivo ese año mejorar el performance, perdonadme inglés, el comportamiento de sus bombillas. Sí, crearon un grupo de innovación, ¿no? Se crearon grupos de innovación a ver cuál innovaba más. Entonces, un grupo
no se quedó en decir voy a mejorar la bombilla. Un grupo dijo, vamos a crear la bombilla que no se apague nunca. Bueno, que ya todos sabemos que eso no puede ser, pero ellos se pusieron este objetivo. Claro, llegaron a crear una bombilla que multiplicó su vida útil en 100 veces. Claro, los demás no la multiplicaron 100 veces. Se quedaron cortos porque su objetivo era corto y su engranaje de equipo innovador era muchísimo más fuerte. Bueno, la innovación la crea equipos inclusivos diversos. Y la empresa tiene que tener una estructura de equipos. Una última pregunta, Mirta. Stephen William Hawking, dijo en su día que tenemos el deber moral de eliminar los obstáculos a la participación y de invertir fondos y conocimientos suficientes para liberar el inmenso potencial de las personas con discapacidad. Eso lo decía Stephen Hawking. Próximamente presentarás tu libro El poder de la diferencia, la diversidad como valor estratégico de la empresa. Este libro está destinado a convertirse, entendemos, en una referencia para las empresas y la humanidad, según el doctor Alfredo Rocafort Nicolau, presidente de la Real Academia Europea. ¿Qué podría adelantarnos y compartir a las personas que ahora mismo te están viendo y están disfrutando de este rato contigo? Pues mira, primero que Alfredo me tiene una estimación. Bueno, no será solo por eso. Hay que darle hay que reconocer eso y dejarlo por ponerlo en su sitio correcto, ¿no? Pero es que él tiene el total convencimiento de que la diversidad, de que el análisis de la inclusión de la diversidad como ente, la diversidad como ente no es una cualidad, es una realidad, es la naturaleza de la humanidad. Pues es enormemente importante su estudio, su análisis y su incorporación en todo el proceso educativo, porque sin el proceso educativo las personas no implementan la inclusión de la diversidad. O se educa en ello o no se hace. Entonces, él entiende que es enormemente importante y, bueno, él respalda nuestro libro, pero es que cualquier cosa que se haga es importantísimo poderla difundir. Entonces, tenemos que recordar que la humanidad, la naturaleza de la humanidad es la diversidad. Somos diversos, la humanidad es diversa. Está hecha de hombres y mujeres, que somos diversos los hombres y mujeres. Tenemos perfiles demográficos visibles como la etnia, la edad. Por ejemplo, el 52% de la población es femenina, el 10% es blanca, el 90% de la población es de color. Entonces, no creemos que no. El mestizaje predomina, el 16% de la población tiene discapacidad, el 10% llegando al 12% ahora es homosexual. Por lo tanto, hay diversidades visibles que la persona toma una posición, una postura ante esas diversidades, son visibles de una forma muy automática, pero eso no le da el conocimiento de la persona. El conocimiento de la persona lo tiene cuando de verdad conoce su cultura, sus diversidades no visibles, sus diversidades culturales. Hay 6.900 lenguas activas, hay 10.000 religiones, hay una natalidad cero en los países con desarrollo y un 95% de crecimiento de los países subdesarrollados. Hay un gap, una brecha enorme en la demografía de este universo nuestro, de esta humanidad, que es preciso gestionar. La comisión además le agrega, para el tema de la discriminación, le agrega pues un eslabón más que dice pues la diversidad es múltiple, porque las personas se discriminan no necesariamente por un perfil, sino puede ser que se discriminen por otras cosas. Puede ser que no discriminen a una persona porque sea mujer, sino que le discrimines porque tiene N hijos o ha estudiado en una universidad que no es la habitual en aquella organización. En fin, las diversidades son el foco de la causa de todos los desarrollos, pero también de todos los conflictos, y eso hay que aprenderlo a gestionar. Y tenemos que acordarnos de que las empresas y las instituciones son sus personas, y no hablar siempre en la empresa piensa, la empresa no piensa.
piensan sus tomadores de decisión. La gestión de la diversidad, de la inclusión de la diversidad, es un imperativo social, porque se trata de la naturaleza de la humanidad, se trata de las personas. Las personas son las que crean organizaciones, las que fabrican cosas, las que crean, las que se mueven, las que dinamizan. Se trata de la civilización, es la creación de la humanidad. La diversidad es un imperativo económico, porque las organizaciones, empresas, organizaciones, son más eficaces si sus personas respetan y potencian sus diferencias en vez de combatirlas. Y es un imperativo legal, porque en la Unión Europea desde el 2011 es mandatorio, es legally correct, el no discriminar. O sea, no se puede discriminar a nivel de organización, no puede discriminar a nivel personal, no se puede discriminar porque está prohibido. El tema de la diversidad ha pasado a la Dirección General de Justicia en el 2011 y a partir de ese momento pues la legislación de los países tenía que haberse homologado a las directrices europeas, cosa que no ha sido en todos los países todavía, pero bueno, en ese proceso todavía se está. Por lo tanto, es un imperativo. Y entonces hay que educar desde la infancia, como habíamos dicho. No se puede esperar a mayor, porque a mayor ya tienes un estereotipo que tienes que hacer un ejercicio de formación muy importante para continuamente estar corrigiendo tu forma instintiva de juzgar a los demás y de interactuar con las demás personas. Por lo tanto, ese proceso de cómo implementar la inclusión de la diversidad, cómo gestionar en una organización un proceso inclusivo, una estrategia inclusiva de gestión de la diversidad, es un tema que también trato en el libro, humildemente dando unas ideas de una hoja de ruta para poder implementar esta estrategia en organizaciones. Y lo he hecho pues a partir de mi experiencia de 40 años, ilustrando cada etapa y cada paso con buenos casos y modelos de buenas prácticas de instituciones y personas, sobre todo conocidas, para que se le haga más fácil a la persona de identificar lo que se va exponiendo en relación con la diversidad, que es básico para la supervivencia de las personas hoy y en el futuro, que estamos encaminados en la cuarta revolución industrial, que ya no es de producción, sino es de información, tecnología y servicios, en una nueva era a la que estamos abocados, que no estamos seguros si todas las personas tendrán la capacidad de absorber la transformación de estos cambios. Yo me temo que no estamos preparados. ¿En qué editorial aparece el libro, Mirta? Almucenas, me parece. Ah, perfecto. Bueno, yo creo que ya por medio de las editoras se publica a finales de mes. Tendremos información de la publicación en julio, ¿verdad? En el mes de julio. Sí. Perfecto. Bueno, pues yo creo que interesantísimas las aportaciones de los otros dos invitados esta tarde. Vamos, yo creo que imposible comenzar el congreso de mejor manera. Y ahora habíamos pensado en dejar unos 10-15 minutillos por si hay algunas preguntas de entre los asistentes, ¿no? Y se han hecho algunos comentarios en el chat. Se ha saludado desde Chile, la compañera Rosa Díaz desde la Universidad Pablo de la Vide de Sevilla también, bueno, agradece y además agradece también la gestión a Tatiana por el trabajo realizado, Patricia Alonso, que también se ha incorporado con nosotros recientemente. Hablaba Rosa Díaz de su mejor doctoranda, que era una mujer con discapacidad. Y bueno, me gustaría que de los participantes, si tenemos alguna pregunta, alguna cuestión que queramos resaltar, preguntar, aprovechar ahora que tenemos aquí a estos dos invitados. Han salido cosas muy, muy importantes, muy interesantes, como la internacionalización, se ha hablado de refugiados, se ha hablado de discapacidad, de inclusión, se ha hablado de la eficacia siempre de considerar la inclusión a nivel
empresa, ¿no? De ese ejemplo que ponía Carlos de lo imposible que es cambiar el mundo y cómo poco a poco lo que se da cuenta uno es de que tiene que empezar el cambio por uno mismo, ¿no? Entonces, estas cosas creo que habrán podido dar pie a alguna pregunta, por supuesto, de cualquiera de los participantes. Tenéis la palabra, por favor. O de nuestras editoras, que también las tenemos. No sé, ¿me escuchan? Sí, Juan ¿Aló? Nicolás, te oímos perfectamente. Juan. Un saludo cordial desde Colombia para todos los participantes. Gracias, Miguel. Qué interesante resultado esta introducción. Personas tan conocedoras que pueden permitirnos no solamente desarrollar un mundo académico mejor, sino entender cuál es el comportamiento de todos estos cronopios al interior. A mí me llama la atención poderosamente, doctora Mirta, su planteamiento, sus estadísticas y cómo logramos entender la necesidad de la diversidad en las organizaciones. Empero quisiera saber si de pronto entre esas estadísticas hemos hecho ya ejercicios sobre qué tipo de capacidades pudiesen ofrecernos estas diversidades. Mucho hablamos de las empresas en cómo aceptar las diversidades, pero las personas diversas, ¿cómo aportan desde sus conocimientos, desde sus mismas instancias? Un poco más alejado de la edad, del sexo, sino de aquellas personas que tienen discapacidades físicas, emocionales o motrices y cómo poderlos incorporar realmente a la vida orgánica. O sea, yo pienso que nos ha faltado un poquitico y deberíamos pensar más en qué tipo de recurrencias tienen las personas para nuestras empresas. Y de pronto eso podría aliviar un poco las asimetrías. Muchas gracias. Gracias, Juan, por tu pregunta y gracias por estar ahí. En realidad, cuando se habla de diferencias culturales, se habla no solamente del idioma, de la religión, o sea, de las creencias, sino también de las capacidades profesionales, de las preferencias culturales, de las capacidades humanas, de la capacidad de diálogo, de la capacidad de gestión, de interacción. Se habla de todas las capacidades que distingan una persona de la otra, y esto es lo que en realidad aporta a los grupos y a las organizaciones. Sus diferentes formas de pensar, sus diferentes formas de llegar a una conclusión y sus diferentes formas de crear decision making, de crear decisiones. Eso es lo que en realidad no tanto su religión o su idioma, sino su comportamiento, la parte no visible de la persona, sus características. Y esto se convierte en un valor si las personas comparten sus puntos de vista diferentes y los comparten de forma acogedora, que las aceptas, lo acoges y piensas y construyes sobre eso. No lo destruyes, sino lo construyes. Si alguien en una reunión te da una sugerencia de cómo avanzar, por ejemplo, en el tema de la bombilla, hacia la creación de una bombilla que no se apaga nunca, en vez de decirle, esto que está sugiriendo es un disparate, se coge esa sugerencia y se trata de convertir en realidad. Y esa voluntad de incluir los aspectos diferentes en los que no habías pensado es lo que hace la gran contribución de las personas en la organización. Después la organización tiene que tener una guía de los perfiles que necesita para su desarrollo. O sea, no necesita solamente personas que han estudiado en una universidad determinada o que tienen una carrera determinada, como ha dicho Carlos, que dice que él es de ciencias y que en el área de la diversidad, que se podría considerar una cosa totalmente social, quizás no tenga impacto. No, lo tiene, porque su mentalidad de análisis es uno que analiza las diferencias de una forma muy diferente, pero que aporta al entorno. Y yo le quería mencionar que yo tengo un hijo con discapacidad y tengo un hijo que es físico, teórico y especialista en inteligencia artificial. En el otro, está más cerca de ti que del otro. Bueno, pues es un fanático de la diversidad, no solamente porque tiene a la madre que se ha dedicado a esto, sino porque está totalmente convencido de que si él incluye las opiniones de todo su equipo, que tiene para 90 en su equipo, va mejor y efectivamente va mejor.
Entonces él ejerce las políticas de inclusión automáticamente, pero además lo dice y dice que eso le da una ventaja enorme, como le ha dado en toda su vida profesional, que de una empresa se lo han robado para otra, sobre todo para grandes proyectos internacionales, porque él ¿qué sabe hacer? Relacionarse con gente de otras culturas muy diferentes, y eso le ha dado a él una ventaja enorme en su vida. Pues tenemos otra pregunta de Pedro. Muchas gracias, Juan Nicolás Montoya, que desde Colombia, pero ¿desde dónde en Colombia? Ustedes muy amables. ¿Desde dónde en Colombia? En Manizales. Ah, muy bien. En el eje cafetero, en Manizales. Qué bueno, Sí. qué bueno. Muchas Pedro gracias, Isnardo, doctora Mirta. gracias a ti, amigo. Pedro Isnardo tenía la mano también levantada. Pedro. Buenos días desde México, ¿se escucha? Sí, fantástico. Muchas gracias, felices de escucharles. Gracias a la doctora Carmen por la invitación y por todas las colaboraciones que se hacen con la UNAM y con Trabajo Social de México y de la UNAM. La pregunta muy breve sería justamente para la doctora Casanova. ¿Será posible visualizar alguna lógica de socialización de lo que se hace en el mundo para personas con discapacidad y con una lógica inclusiva, como con la cosmovisión con la que usted nos compartió, pero desde la parte empresarial? Es decir, ¿habría posibilidad de revolucionar la propia mentalidad empresarial? Porque luego en las legislaciones el tema de la responsabilidad social inclusiva es muy corta, muy parca, muy poco, yo diría que no hay una conciencia de cómo, por ejemplo, profesionales de trabajo social pueden aportar diagnósticos e incluso la existencia de diagnósticos sobre las distintas discapacidades, tanto de sus propios de su propio personal y las vocaciones de las personas con discapacidad no se valoran, no tienen mérito, no se consideran en su plenitud, y los sistemas de contratación luego están básicamente para cubrir cuotas o para simular que se está construyendo una responsabilidad social empresarial. ¿Cómo revolucionar esa parte más allá de la legislación o de la supuesta responsabilidad social empresarial? Perfecto, pues tenemos la pregunta. Entonces, muchísimas gracias, amigo, desde México, Pedro Isnardo. Y Mirta. Esta es una pregunta amplísima, porque en las organizaciones o en la vida, las organizaciones no se paran nunca de gestionar la inclusión. Eso le llamamos sensibilization awareness, o sea, sensibilización. O sea, la sensibilización es una actividad que es continua en la empresa. ¿Y cuál es esa actividad? Hacer a la gente consciente de que tiene que incluir las opiniones de los demás, de que tienen que respetar las condiciones de los demás. Pero esto es una actividad continua en programas de mensajes, en internet, en la intranet de la empresa. Es totalmente continuo, como tiene que ser continuo este aprendizaje en todas las organizaciones. Lo que se puede imponer, que a la Unión Europea se ha impuesto y los países no han respondido con legislación local, es imponer, formalizar la educación e inclusión de la diversidad a lo largo de todo el sistema educativo. Los países no lo han incluido como parte fundamental de la educación, como no han incluido tampoco la discriminación y la penalización legal de la discriminación. Tampoco lo divulgan para que la gente no ponga demandas como le han puesto a L'Oréal, que ha sido de varios millones de euros, o a Coca-Cola, que ya ha pagado tanto que ya lo tiene como parte de los gastos fijos de la empresa. Es una labor magnífica, es una mega labor. Lo que pasa es que tiene que estar los tomadores de decisión del gobierno, governance, convencidos de lo que están diciendo y dar los caminos correctos para que esa sea una divulgación y un premio que se da a la inclusión de forma continua. No en departamentos apartes.
la diversidad no afecta a un departamento de la empresa, afecta a todos, a todas las acciones y a todas las funciones, no afecta a una. Si en un área se gestiona, se incluye, se respeta a las personas, se oye sus ejemplos, se hacen participativo y la persona tiene un sentido de la pertenencia. Si en la otra no se hace, no se ha logrado nada en la empresa, porque a la hora de interactuar no se interactúa. Fijaros si es importante que se promovió en la Unión Europea muchísimo lo que le llamaban la inclusión de los proveedores, supplier diversity. La inclusión de los proveedores era que las empresas animaran a los proveedores a tener su propia política de inclusión para que todo el proceso, desde los proveedores hasta el final de los clientes, fuese la misma política de inclusión y que se asegurase el proceso. Fijaros si es importante. Esto lo tendría que hacer el Estado, pero no lo hace, como tantísimas otras cosas que supongo que tienen que faltar en el sistema educativo. Pero es que tiene que ser parte del sistema educativo entero y además con premio, porque no hay nada que tenga más resultado que cuando una cosa se premia. Perdón, me he silenciado. Esto es como dar un tropezón ya en la calle. Una pregunta para Carlos. Carlos, tú que estás has estado muy relacionado con la universidad y estás muy relacionado con la universidad y ahora desde el ministerio, había una canción de los Doors que decía The future's uncertain, ¿no? ¿Tú crees, cómo ves el futuro? ¿Cómo ves el futuro a corto plazo? ¿Cómo ves la diversidad? ¿Cómo ves la conciencia en la juventud? Creo que nos vendría bien oírte. Bueno, es una pregunta, esa sí que es una pregunta difícil, ¿no? Porque adivinos no podemos ser, ¿no? Pero vamos a ver, yo siempre soy optimista, ¿no? Yo desde luego creo que ahora estamos mucho mejor de lo que estábamos antes y yo creo que lo que ha mencionado Mirta, ¿no? De hace 45 años, que efectivamente es ayer, ¿no? Porque es que parece como si fueran épocas remotas, ¿no? Y sin embargo, bueno, las hemos vivido, ¿no? Los que estamos hablando, algunos sois mucho más jóvenes, pero por lo tanto ahora estamos desde luego mucho mejor, ¿no? Lo cual no significa que yo creo que hay que apostar, y lo decía también Mirta, de una manera definitiva por la educación, porque el miedo a lo diferente está ahí, o sea, de alguna manera pues nos asalta y nos asalta en cuanto hay crisis, ¿no? Quiero decir, cuando llega una crisis, sea una crisis sanitaria como la que hemos vivido, una crisis de tipo social, etcétera, hay una tendencia, bueno, pues que es el miedo, que nos sale un poco como elemento también de protección, ¿no? Y que lo que nos lleva es precisamente a aislar a lo que no es, digamos, igual a nosotros, ¿no? Y por lo tanto yo creo que ahí es donde hay que tener siempre bueno, un elemento de decir, la educación hay que cuidarla porque aunque es evidente que estamos muchísimo mejor de lo que estábamos y que en ese sentido yo creo que se ha avanzado muchísimo, yo creo que hay que seguir inoculando, ¿no? Este virus de justamente de aceptación, de atención a la diversidad, de convencimiento, ¿no? Y yo creo que ahí, al hilo también de lo que preguntaba, ¿no? Alguna de las personas que ha intervenido, creo que ha sido Pedro, ¿no? O sea, yo creo que el hecho fundamental, y lo ha mencionado también Mirta, lo que hay que darse cuenta es de que las propias empresas, las instituciones, se enriquecen, se vuelven más productivas, es decir, que por lo tanto no es que hagan, digamos, un esfuerzo de generosidad, sino que es que realmente se torna en un provecho, ¿no? Para la propia institución y la propia empresa el ser capaz de gestionar justamente esa diversidad, ¿no? ¿Me dejas decir una cosita? Carlos, es una maravilla porque me das pie. Os quiero poner un ejemplo de lo que ha dicho Carlos.
Vamos a coger a Google, ¿vale? Google recibe 3.5 millones de solicitudes al segundo. Ojo al dato, ¿eh? ¿Qué trae esto como consecuencia? Que la interacción de preguntas, de cosas en el mundo, de novedades, es enorme. Y eso crea diferencia, crea cosas diferentes. Google, el presidente de Google, que ahora no me acuerdo cómo se llama, fue cuando el señor, ¿cómo se llamaba el autor? El Trump, dijo que iba a prohibir la entrada de 14 nacionalidades en Estados Unidos. A este señor le tardó 2 horas para decir que si esa ley se pasaba, Google se marchaba de los Estados Unidos porque no iba a renunciar a su fuerza laboral diversa, porque estaba en 149 países y que los tenía que atender a todos. Fíjate tú, qué razonamiento más elemental. Tú no puedes atender a 149 países a partir de una sola cosa, de un solo tipo de gente en un solo lugar. Él tenía y tiene y seguirá teniendo. Y Google es una empresa que además de lo que hace, tiene 52.000 patentes registradas. ¿Qué quiere decir eso? Que es dificilísimo ganarle a Google, porque Google está mucho más allá, porque sus gentes están mucho más allá. Bueno, y ese mucho más allá es una cosa que tenemos que aprender a estar sin miedo, como dice Carlos. Tenemos que asumir que estos cambios son parte de nuestra vida y que nos tenemos que ir acostumbrando y asumiéndola, porque es verdad que hemos mejorado muchísimo. O sea, en el tema de la discapacidad, por favor, de lo que se está viviendo ahora, que las personas sacan a sus hijos y se ven y se filman a lo que se vivió, con lo que yo viví hace 45 años, es tremendo. Se ha mejorado muchísimo. Lo que pasa es que la velocidad de los cambios es mayor a nuestra capacidad de asumirlos. Eso sí, es posible que sea verdad. Pero que esa diversidad cada vez será mayor porque las redes sociales, las comunicaciones nos achican y nos hacen interactuar habitualmente. O sea, ya es normal que hago así y puedo hablar con un chino. Ya es normal. Es normal. Y oír lo que dice y leer su opinión. Y eso influye. Bueno, y Pues, ese es el entorno en que vivimos. Vista la hora ya, y aunque aquí podíamos estar, como hemos dicho antes, yo creo que toda la tarde, y como tenemos compañeros que están en otro uso horario, podríamos seguir y seguir. Carmen, ¿alguna cuestión que quieras resaltar, por favor? Pues mira, una pregunta compartida para Carlos y para Mirta en este caso. En el cuarto índice de diversidad e inclusión de la REACOJO del 2019, que fue el último índice, se recoge este avance que habéis puesto de manifiesto, ¿no? El 85,71% de las empresas ya tienen incorporado todo el tema de la igualdad de género. Un 66,67% tiene en cuenta el tema generacional, que es un tema que no se ha puesto de manifiesto aquí ahora, que yo a Mirta le doy la palabra para ese tema ya por rango, ¿no? En este caso. Y un 78,57% tiene presente a las personas con diversidad funcional, ¿vale? Y en la variable de la diversidad cultural, un 71,43%. Sin embargo, en las personas con diversidad, con identidad de género, solamente alcanza un 47,62%. Y en esta pregunta sería para Carlos. ¿Cree que las políticas, en este caso de la Universidad Complutense, que es la que más conoce, han impulsado a que esta variable ya esté alcanzando un 47%, aunque es muy poquito, pero yo creo que las políticas de discriminación positiva, tanto de las políticas de los ministerios, así como de las propias universidades, pueden impulsar que vayan aumentando, como ha pasado con el caso de la identidad de género o de la diversidad cultural? Y en el caso de la diversidad generacional, Mirta, ¿algún ejemplo significativo en ese sentido? Porque también las personas mayores es un valor, es un talento. Y yo lo veo mucho en la universidad, que cuando se jubilan muchos compañeros y compañeras,
desaparecen del mapa y no les damos una segunda oportunidad. Yo creo que es tan enriquecedor el capital humano que tienen que creo que debemos trabajar tanto en las universidades como en las empresas también por este valor añadido a nuestra política. Muchas gracias. Yo creo que, Carlos, tú. Bueno, sí, yo estoy convencido, Carmen, de que efectivamente todo el tema de igualdad, por ejemplo, de género, ¿no? Igualdad entre hombres y mujeres, tiene una trayectoria mucho más larga, ¿no? Y por eso yo creo que ahora está más desarrollado. Todas las cosas necesitan su tiempo. Lo importante es poner en marcha políticas que vayan en la dirección del reconocimiento y de la aceptación, ¿no? Y entonces yo creo que todo el tema de la diversidad sexual, afortunadamente, está dejando de ser tabú, está dejando de ser uno de esos temas tabús que uno tenía que, bueno, no en vano no viene la expresión esa de salir del armario, ¿no? Que uno tenía que dejar escondido y no podía mostrarse tal y como es, para ir, pues eso, avanzando en mostrar cada persona su realidad y cómo vive desde el sexo, la afectividad, el trabajo, las ideas, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto yo confío en que efectivamente eso vaya normalizándose, aunque evidentemente pues supone un cambio en la sociedad, de aceptación, de mentalidad. Desgraciadamente sigue habiendo países, ¿no?, todavía en el mundo donde la homosexualidad está penada, en algunos casos incluso con la muerte, ¿no? Lo cual es algo que evidentemente, bueno, nos resulta tremendamente chocante. Pero de nuevo voy a citar lo que decía antes Mirta. Es que aquí, en nuestro país, no era muy distinto hace tan solo 40 años, ¿eh? Y por lo tanto, esto yo creo que tenemos que verlo de cómo efectivamente se puede transformar las cosas. Y vuelvo a decir lo que he dicho antes. Y para eso lo que tenemos que hacer es transformarnos cada uno de nosotros, ¿no? Y que cada uno de nosotros seamos tolerantes, respetuosos, aceptemos a la otra persona tal y como es, ¿no? Y esto es algo que hay que, lo decía yo antes, inocular a todos los niños a lo largo, y lo decía también Mirta, de toda la trayectoria educativa. Sí, a mí me gustaría un comentario nada más, que espero que lo cojáis a partir de ahí, porque creo que ya vamos mal de tiempo. Piensa que la madre de Angela Merkel, presidenta de Alemania, una de las mujeres más poderosas del mundo, la madre de Angela Merkel fue educada para buscar a un marido y que la mantuviese y que la siguiese. La madre. Ahí queda. Ahí queda. Para la reflexión. Pues, bueno. Es enorme. Lo que pasa es que no la apreciamos. Queremos ya que haya la mitad de las mujeres presidentas de bancos. Pues ¿por qué no lo montan? Yo traté de montar un banco hace 20 años con unas amigas mías y se me echaron para atrás. Digo, ¿pero por qué criticáis tanto? Vamos a montarlo nosotros. Es que se quita para ponerlo yo, eso no lo vamos a hacer. A ver, la igualdad no existe. Lo que hay es la equidad, como dice Carlos. Hay que hablar de equidad, no de igualdad. Lo que hay es que hablar de igualdad de oportunidades. Eso sí, igualdad de oportunidades, igualdad de derechos, todos. Pero un trato igualitario para todos, que todo el mundo sea igual, no es verdad. No existe, somos todos diferentes. Y además la velocidad es enorme. Hace 100 años la mujer estaba pues en su casa, tradicionalmente ocupándose de hijos, tradicionalmente llegando a fin de mes. Eso sí ha hecho la mujer siempre, por eso es mejor gestora y por eso las empresas gestionadas por mujeres son empresas que se cotizan más en bolsa. Es lógico, es lo que pasa. El hombre es un gran innovador, es un gran arriesgado
y se arriesga a unos endeudamientos como tenemos ahora mismo en la humanidad, en la gobernanza, que es tremendo. Y bueno, sin ese riesgo no hubiésemos llegado al desarrollo que tenemos. Por lo tanto, lo que hace falta es que hombres y mujeres, con sus diferentes capacidades, juntos armonicen un desarrollo sostenible. Eso es lo que hace falta. Bueno, yo creo que no podíamos acabar mejor. Gracias, Carmen, por ofrecer ese tema final. Gracias a todos los participantes, pero sobre todo, evidentemente, gracias a Mirta y a Carlos por compartir este rato con nosotros, ¿no? A nivel